Muchas cosas el Señor ya me había hablado antes de encontrar a la ayuda idónea. Pero después que llegó ella a mi vida, yo pude ver la mano del Señor, su bondad, al ir a su palabra. Entendía las cosas de otra manera, consideraba las cosas de otra manera. Porque en el plan de Dios, la iglesia es la ayuda idónea de Dios. Entonces, una pareja en verdad solamente es un tipo de lo que realmente hay en el corazón de Dios. Dios quiere tener su novia y quiere que esta novia sea el motivo de su alegría, de su sonrisa. Pero no todo es sonrisa. Dios quiere multiplicarse, fructificarse. Y un matrimonio sin hijos sería como un jardín sin flores. Esas flores que alegran el jardín, que hermosean el jardín. Y la iglesia también es un jardín llena de flores, llena de hijos de Dios, que hermosean el jardín de Dios. Dios es muy exquisito, muy precioso, es de buen gusto. Si no miremos los colores de cada flor, el aroma de cada flor, de cada rosa. Hermanos, tenemos un Dios que es precioso. El aroma de Cristo es vida, pero el aroma del mundo, del yo y de la carne es muerte. Necesitamos experimentar el dulce aroma de la muerte y resurrección de Cristo en nuestra vida. Y Dios nos da una ayuda idónea para cumplir el propósito eterno que Él tiene, de transformarnos. Nuestro hermano George Mueller era un joven que fue capturado por el Señor. Y en una ocasión él tuvo sentimiento por una hermana. Emelgarder era su nombre. Captó la atención de George. Pero cuando George le dijo, Emelgarder, voy a ser misionero, ella le dijo, ¿por qué, George? ¿Por qué? Los misioneros andan en carro pobres. Yo no quiero un esposo que sea pobre, que sea misionero. Tú eres talentoso, acaba tu carrera de derecho. Yo jamás me casaría con un misionero. En ese momento George Mueller fue al Señor entristecido. Tal vez haya derramado algunas lágrimas por el rechazo de Emelgarder. Sin embargo, su amor por el Señor fue más prevaleciente. Y tuvo que decidir entre seguir el llamamiento del Señor o casarse con Emelgarder. Sabemos quién es George Mueller hoy en día y muchos nunca sabremos quién fue o quién llegó a ser Emelgarder. George
Müller decidió por el Señor. Esta es una de las cosas más ricas que puede experimentar un amante del Señor. Confiar en Él totalmente y ver la gloria de Dios en su vida. Al poco tiempo después, el Señor trajo a quien sería su esposa, Mary, su ayuda idónea, con quien pudo laborar en el Señor, cuidando a miles de huérfanos. Oh hermanos, Dios es sabio. Tenemos que aprender a confiar en Él. Nuestra vida tiene propósito. Confiemos en Él. Luego del matrimonio, el Señor en su amor abrió las puertas, todas las puertas, en lo laboral, en lo académico, y añadió muchos hermanos a la iglesia. Yo podía ver la mano del Señor con mucho agradecimiento, mucho temor y temblor, y muchas acciones de gracias. Bendito sea el Señor, que sus caminos son insondables, que trae alegría al corazón cuando nos sometemos a Él y obedecemos. Aquellas noches tristes, aquellas acusaciones falsas, aquellas decepciones, aquellos desprecios, que Dios en su infinito amor había preparado a fin de transformarnos, a fin de entrenarnos a nosotros que vamos a reinar con el Señor, son nada comparados con la obra de amor que Él hace en todos los tiempos. No deberíamos dar mucha atención a los sufrimientos que el Señor permite, sino a aquello que está detrás de cada sufrimiento, la gloria eterna. Todo aquello que viene de Dios, todo aquello que nace de Dios, vence al mundo. Bendito sea el Señor. Que aprendemos a discernir entonces, ya no solamente con un corazón de un hijo que ama a Dios, sino comenzamos a discernir las cosas como un hijo que está experimentando el hecho de ser esposo y después de ser padre. El corazón de un hombre llega a ser un corazón de padre, generalmente, solamente cuando llega a ser padre. Es muy difícil que alguien que no ha experimentado tener hijos entienda el verdadero significado de ser padre, a no ser que el Señor se lo muestre. Dios es sabio. Dios sabe. Dios conoce. Dios sabe dónde, cuándo, cómo y con quién. La revelación de la palabra de Dios tiene
que encontrar en el corazón del hombre una buena tierra donde pueda producir fruto a 30, 60 y 100 por uno. De lo contrario, caerá junto al camino, entre pedregales o entre espinos. Pero Dios en su amor prepara el terreno y lo convierte en una buena tierra para que dé fruto. Bendito sea el Señor. Luego vinieron los hijos. Y cuando vienen los hijos, aprendemos a tener un corazón de padre. Aprendemos que el dolor que sufren los hijos también es un dolor que nos afecta profundamente. Lo mismo que en la vida espiritual. Entonces el Señor comenzó a llevarnos a su palabra nuevamente y a considerar ciertas cosas que tal vez no habíamos considerado antes. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Todo niño que nace nunca se debe quedar en un estado de niñez, sino que tiene que crecer. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran. Están atascados en una infancia espiritual perpetua, permaneciendo en pañales y zapatitos de lana, porque nunca tuvieron la intención de crecer. Hermanos, el crecimiento espiritual no es automático. Requiere compromiso intencional. Debemos desear crecer, decidir crecer, esforzarnos en Cristo por crecer y persistir en el crecimiento. Niño que no come, niño que no se asea, que no entrena su mente, va a ser un discapacitado social. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión, simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Eso es lo único que se necesita para empezar, decidir convertirse en un discípulo. Nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Ellos pueden servir para tu desarrollo o destrucción, pero en ambos casos te van a definir. Dime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en 20 años. Así de sencillo. Llegamos a ser lo que nos comprometemos ser si no hemos sido disciplinados y no hemos amado al Señor en 20 años. Se verá que no lo amaste, que no le creíste, que no lo seguiste al Señor. Y por eso estás como estás. Y llegado a ese momento de compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios para sus vidas. Ahora, muchas temen comprometerse con algo y simplemente vagan sin rumbo por la vida. Otras, sin mucho entusiasmo, se comprometen con valores incompatibles y acaban en la frustración y la mediocridad. Otras asumen un compromiso total con metas mundanas, tales como llegar a ser ricos, famosos, qué sé yo, solo para terminar defraudados y amargados. Hermanos, el crecimiento espiritual es algo que sigue después de nuestro llamamiento.
debemos anhelar crecer y madurar en el Señor. Ser semejantes al Señor Jesús siempre será el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su Espíritu para ayudarte a cumplir con todas las decisiones que tomes. Hay que abandonar algunas rutinas viejas y desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente nuestra manera de pensar. Si el Señor nos va a ayudar, claro que sí. El Señor dice que vamos a llevar nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer, para que su voluntad sea cumplida. Hay una palabra que escuché mucho hablar, siempre la escucho, y es arrepentimiento. Pero tengo la impresión de que muchos hermanos o hermanas no están claros respecto a este punto. Para ser como Cristo tenemos que desarrollar una mente diferente. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento, que en griego literalmente significa cambiar tu mentalidad. Te arrepientes siempre que cambies tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios. Con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás. Asumimos la actitud de Cristo y su perspectiva. Nos dice el Señor que pensemos del mismo modo en que pensaba Cristo. La manera en que pienses va a determinar en cómo te sientes. Y cómo te sientes va a influir en cómo actúas. Hay que dejar de pensar como los niños, decía Pedro. Seamos niños, pero en cuanto a la malicia. Pero seamos adultos en la forma de pensar. Por lo general los niños son completamente egoístas. Solo piensan en sí mismos, en sus juguetes, sus propias necesidades. Son incapaces de dar. Solo quieren recibir. Mientras tú les des, ahí está. Deje de darles. Ya saben ustedes. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. Pero la palabra dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de todas las conductas pecaminosas. Los que viven siguiendo sus egos pecaminosos solo piensan en las cosas de su ego pecaminoso. Hermanos queridos, muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica o doctrinas que uno sepa. Si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es el todo. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones. Incluye conducta y carácter. Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos, con lo que creemos. Y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. Aunque el cristianismo no es una religión, ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida del más elevado que es Cristo en nosotros, el centro de ese estilo de vida es pensar en los demás, como lo hacía nuestro querido Señor, en lugar de pensar en nosotros mismos. Cuando uno es padre, acontece eso. Salgo por la calle y veo de repente una camisa y me la pienso comprar, pero en ese momento pienso, mi hija necesita un polo, mi hijo necesita unos zapatos. Es que el hecho de ser padres totalmente nos despoja de nosotros mismos.
a fin de vivir para otros. Oh Señor Jesús, Dios nos ha dado su Espíritu, queridos hermanos. Es la razón por la cual nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo. Somos del Señor y tenemos que anhelar madurar en el Señor, y ningún niño, ninguna persona humana normal puede crecer y madurar si no come la palabra del Señor, si no es disciplinado, si no es renovado, si no cambia su manera de pensar. En la medida que el ser humano crece, le cambia su cuerpo, cambia su manera de pensar y cambia sus acciones. Juan capítulo 17, verso 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, la verdad transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Nuestro Señor oró así: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios, para llegar a ser como Jesús. Debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice: por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para con nosotros. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva y eficaz. Son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Sí, hermanos, cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo a tu alrededor, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin palabra de Dios ni siquiera estaríamos vivos. Dios decidió darnos vida por medio de su palabra. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La Biblia, la palabra, genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y sobre todo garantiza nuestro futuro para siempre. ¡Aleluya! No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la tengamos en poco. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job decía: en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debemos tener para cumplir el propósito eterno de Dios. La Biblia, en un sentido, es nuestra leche espiritual. Es nuestro pan, nuestra comida sólida, nuestro postre. Bendito sea el Señor. Debemos desear con ansias la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación.
Entonces, tener un corazón de padre y un cuidado por los hijos nos enseña a que si queremos cuidar adecuadamente a los hijos, tanto espirituales como físicos, tenemos que nosotros estar a los pies de Cristo. La Biblia señala en el libro de Génesis que después que Enoc engendró a Matusalén, caminó con Dios. Por causa de Matusalén, su hijo, él tuvo que caminar con Dios, igual que nosotros, por causa de nuestros hijos espirituales, por causa de nuestros hijos físicos. Tenemos que aprender a caminar con Dios todo el tiempo. Y esto es lo que ocurre. Por un lado somos hijos de Dios, pero por otros somos padres para tantos hermanos o hermanos mayores. En la vida aprendemos lo siguiente. En lo personal yo sé siempre que hay un hermano delante de mí. Siempre va a ser así. Y otro detrás de mí. Al que está de mí, al que está delante mío, yo lo observo, lo escucho, aprendo. Y el que está detrás mío me está observando. Está aprendiendo. Todos en alguna medida aprendemos, siempre. Y esto será hasta que el Señor venga. Todos necesitamos siempre a alguien delante de nosotros. Gracias al Señor. Entonces, resulta que cada hijo tiene un carácter diferente, tiene un temperamento diferente, una personalidad diferente. Porque cada estrella tiene su propia gloria y cada ser humano es distinto del otro. Aun si nacieran gemelos, son distintos en su ADN. Esto es maravilloso. Esto quiere decir que Dios nos hizo especiales a todos nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que aprender a cuidar a todos los hijos, a pesar que tienen diferente temperamento, diferente carácter, diferente personalidad. Lo mismo que en la iglesia, aprendemos a amar a todos los hermanos, independientemente cómo sea su temperamento o carácter. Los hermanos no deben confundir estas cosas. Los hermanos tenemos un espíritu para discernir. La Biblia está llena de sabiduría de cómo tratar ciertos asuntos, ciertos pecados. Aún nos advierte que deberíamos apartarnos de algunos llamados hermanos. Y todo esto es porque el Señor cuida de los suyos. Cuando una persona roba y es capturada por la policía, esta persona es encerrada. ¿Saben por qué encierran a esta persona? Para que no haga daño a otra. Esa restricción, ese encierro, es para proteger a los demás de que se vuelva a cometer el acto ilícito que causa daño. Por eso que al final de los tiempos Satanás será encerrado nuevamente. Él ahora está suelto, pero será encerrado. Los queridos hermanos deben ser cuidados y alimentados, pero también deben saber
que estamos delante de un Dios vivo, a quien servimos, y que no en vano hay una espada para tratar con todo aquello que está en contra del propósito eterno de Dios. Es así como la revelación del Señor comienza a llegar a nosotros. Lo hermoso y abundante que es nuestro querido Señor al derramar toda su sabiduría para que cuidemos adecuadamente a los hijos espirituales y de sangre, a fin de preservar a todos aquellos que el Señor predestinó, escogió, justificó y llamó para su plan eterno. La revelación de Dios es progresiva. El Vigilante.